Hola, hola. ¿Hay alguien? Sí, aquí el satélite. Te veo. No te escucho. Bueno, pues si me ves, ven, ¿no? Ah, que ahora mandas a alguien. Seguro que te has preguntado más de una vez qué pasaría si en un preciso instante te pasase algo. Tuvieses un tropiezo, tuvieras una rotura, un simple esguince que te inmovilizara, una situación de emergencia donde te hubieras perdido y temieras por tu vida. Te habrás preguntado eso en muchas ocasiones y creo que a muchos nos ha tentado la idea de un localizador satélite. No digo GPS, sino satélite, porque muchas veces tener tu ubicación exacta si no la puedes comunicar, pues como que no tiene mucho sentido. Me he embarrado, he comprado con mi propio dinero este chisme y en este primer vídeo que hago sobre ello quiero comentaros las razones o los usos que le puedes dar a esto. Porque a lo mejor no solo es una situación SOS, a lo mejor hay otras situaciones donde puedes sacar provecho de este chisme. Seamos sinceros, a todo el mundo yo creo que nos aterroriza la idea de que nos ocurra algo, un pequeño percance en un sitio sin cobertura, que vayamos solos y que no podamos comunicar esa urgencia con nadie. Por un lado puedes pensar, dices, claro, es que eso no tiene precio. Bueno, un precio, vamos a ver, dispositivos como los de Garmin vienen a costar unos 350 euros más una suscripción mensual de entre 16 a 20 euros. Estoy de acuerdo, no es un dispositivo para todo el mundo, tienes que considerar cuántas veces estás en una situación de riesgo, cuántas veces sales al mes, si te compensa el precio o no. Bajo la esfera de la seguridad podríamos decir que cualquier precio sería justificable. Y esto, sin duda, es una de las razones por las cuales me he decidido por este dispositivo. Como os he comentado, estos precios de Garmin asustan un poco. Vas jugando a tener cobertura, sabes dónde la hay, tienes aplicaciones como Follow Me, que he comentado muchas veces, que dan cierta seguridad, pero no te van a dar la seguridad que te va a dar, lógicamente, la comunicación vía satélite. Bueno, para no enrollarme, en este caso, Motorola ha sacado a la venta un dispositivo pero con un gancho. Y ese gancho se trata del servicio. El servicio no solo es que haya un servicio mínimo de 5 euros al mes, sino que ese servicio te lo incluyen durante el primer año. Eso significa 12 meses a 5 euros, 60 euros, incluidos en esos 179. Si además lo encontráis un poco más barato, como yo lo he encontrado, a 139, 140 euros, la cosa cambia. Ya no es un dispositivo de 300 y pico, sino, en mi opinión, un dispositivo de 80 euros por el cual me van a dar un servicio anual de 60 euros o 5 euros al mes, como lo queráis ver. Y creo que eso es una de las razones que puede animar a muchos a tener un dispositivo de este tipo. He adquirido este producto más por una razón de seguridad que por una razón únicamente de comunicación. Cuando digo de seguridad es esa idea que os trasladaba de que te pueda ocurrir algo en un sitio sin cobertura, eres aficionado como yo a ir solo por ahí o incluso en grupo, no tiene por qué ser solo cuando ocurren grandes desgracias. Pero la idea general de poder marcar un SOS con o sin móvil, como ya os explicaré en algún otro vídeo, pero simplemente teniendo esto en tu mochila, presionando la tecla SOS durante 5 segundos para activarlo y otros 5 segundos para desactivarlo, son lo que marca la diferencia a la hora de poder ser rescatados. ¿Por qué? Porque esto va a comunicar con una empresa, una central, que según tu localización te va a poner en contacto con servicio de emergencias más cercano, con el 112 que surja aquí en España o depende de dónde estés.
Lógicamente el complemento va a ser el móvil para que esa comunicación sea más efectiva, pero van a conocer tu situación exacta y que has marcado un SOS. Otro de los por qué o los usos que le podemos dar a un dispositivo de estos, tener a familia, amigos, conocidos, en una cierta tranquilidad. Tranquilidad me refiero a que si tenéis familia o convivís con alguien y muchas veces no sabe dónde estás, si estarás bien, es una forma de comunicación vía mensajes en la que puedes decir, oye, pues estoy perfectamente, estoy en tal sitio, además que en este tipo de mensajes siempre va a marcar la localización exacta. El tercer caso que me gustaría mencionar sobre el uso de estos aparatos es a la inversa, ¿no? La gente, en caso de necesidad, pueda comunicar contigo, lo cual parece una tontería, pero muchas veces cuando estás por ahí sin cobertura, puede ser por temas familiares, por temas laborales, por temas de lo que sea, te tienen que localizar con urgencia y muchas veces no pueden hasta que aparezcas en el parking o donde haya cobertura, y esto es una manera con la cual te pueden localizar. Para unos puede ser más útil, para otros menos, pero es un factor a tener en cuenta. Cuarta funcionalidad que me gustaría mencionar, y es dentro de la comunicación, ya que con esto tenemos un número de mensajes limitados al mes o al año, según el tipo de contrato que quieras, o he contratado el servicio mínimo, el de 5 euros al mes, con lo cual tengo el primer año gratuito, y ese me incluye 30 mensajes al mes. Espero no tener que utilizarlos, con lo cual quiero decir que en casos que se salgan de lo común puede ser muy útil para que te comuniquen si hay una alerta meteorológica, si hay una alerta por incendios, si hay cualquier tipo de cambio de plan, si has quedado con alguien en un punto, uno mismo. Oye, se ha perdido, se ha equivocado de camino, va a tardar mucho más en llegar. Creo que es interesante para cualquier tipo de alerta o de incidencia que no requiera un SOS, pero que requiera un cambio de planes, también lo veo muy práctico. Y como quinto uso interesante que se le puede dar a un dispositivo de este tipo es el tracking. Entre comillas, porque Motorola ha prometido que va a poner esta función en este dispositivo, pero no ha dicho cuándo, ni cómo va a ser, ni si va a requerir de un pago adicional. Supongo que lo implantará porque en el software ya en el móvil viene definida las teclas y todo. Hombre, yo espero que sea así y que sea con un precio muy económico, porque puede ser muy útil si haces una ruta de varios días y quieres transmitir la ubicación, compartir ese mapa, tenerlo tú y puedas configurar cada cuánto hace un tracking o no. Con este vídeo no he querido justificar la compra de un dispositivo de este tipo, cada uno tiene que evaluar hasta qué punto le puede ser rentable o no. Es cierto que tenemos bastante cobertura en España, pero también es cierto que hay zonas remotas, sobre todo poco habitadas, donde la cobertura escasea. Por eso creo que es un factor, el de los 5 euros mensuales es un factor decisivo. Hay que considerar también que en un futuro, aunque el iPhone haya anunciado una especie de servicio SOS, todavía no está operativo en España, también tendremos que ver a la larga cuánto va a costar ese servicio. Veremos a ver cómo se desarrolla todo. Yo en próximos vídeos os haré una review un poco más en detalle de este dispositivo. A la larga también os comentaré la usabilidad real que tiene este dispositivo. Nada más, que tengáis cuidado por ahí y que nos vemos en el próximo vídeo.